Hola, buenas, soy el Gran Maestro Bar Alonso y en este vídeo vamos a hablar de las 5 primeras rondas del Data Steel, cómo han ido, quién va líder, quién tiene opciones de clasificar, cómo están jugando los candidatos, un poco quiénes son las revelaciones, quiénes son un poco las decepciones. Entonces es un formato un poco novedoso, pero vamos a ver qué tal sale. Cómo no, vamos a ver qué tal. Primero con Faustino. Faustino jugaba contra la Lumia OG, que recientemente de 15-16 años, ya la tendréis un poco vista, que jugó también en Madrid. Y empezó de fuerte con 2 de 2, venía de ganar 2 veces a Huiji Fan, que la bajó de 2-6. Y vamos a ver un poco cómo han ido los momentos clave. Faustino va de negras, hizo una española con alfil B5, alfil D6. Yo esto lo he jugado muchas veces, de negras. De hecho, lo jugué contra Ibarra, me suena. Y aquí está alfil A4, tiene su gracia. Sobre todo es para evitar que el negro haga alfil C5 y trasponga. Y aquí tras torre 8, aquí el momento crítico de la partida, el primero de muchos. Este caballo de 5, que es muy interesante realmente a nivel práctico, no se había jugado mucho. El módulo lo critica un poco, pero la idea principal es que aquí tras D4 no hay una opción sencilla para Faustino. De hecho, aquí la que parece más tentadora es hacer E4, capturar el peón, intentar jugar esta posición, pero aquí tras F4, alfil aquí, dama H5, este B5 hay que hacerlo, por cierto. Sí que se ve que el blanco tiene cierta coordinación hacia el flanco de rey, ¿no? Y esto creo que también pasa mucho, quiero avisaros, de que cuando preparáis muchas partidas y preparáis hacia una dirección, es muy probable que luego juguéis hacia esa dirección, que haya ese sesgo. De hecho, esto fue bastante clave en la partida, ya que aquí, tras peón por D4, simplemente, aquí ya estaba un poco fuera de teoría Lumia Oji y dama por D4 parecía súper sencilla. Simplemente tengo más espacio, el negro tiene ahí un lío que, bueno, buena suerte tú sacar las piezas y ya está, y vas a hacer alfil C4, alfil C2 y un poco más. Pero se cayó por C6, C4. Aquí, de hecho, bueno, está buscando un poco más el dinamismo cuando, no sé, es una posición que a veces simplemente ya es buena, ¿no? Entonces aquí alfil C7 no era la más precisa, pero aquí otra vez un concepto que quiero destacar también. Muchas veces las posiciones se ganan llevando piezas hacia el ataque, ¿no? Entonces aquí alfil C2, uy, perdona, alfil C2 parecía bastante más natural. Vamos acumulando piezas, generando motivos. La dama puede ir a más de una casilla, pero ese alfil solo puede ir a C2. Este es un concepto que he dicho muchísimas veces ya. Aquí tras dama H5, el problema es que Faustino solo tiene únicas jugadas. Entonces, este caballo lo tiene que sacar por aquí, la dama tiene que venir a defender, y ahora de golpe tiene muchas más piezas presentes. Y a partir de aquí, Faustino juega súper metódico. De hecho, es que estas posiciones simples, si las miramos las partidas que ha ido jugando, en especial las que ha ganado Faustino este torneo, es que es poco a poco ir simplemente cumpliendo la siguiente misión, ¿no? Alfil D7. Aquí torre 5, una jugada dinámica muy buena. ¿Para qué? Para que tras alfil C2, D6 te da con el caballo de F5, te fuerza a G4. Entonces Faustino jaques capturas de amenazas, siempre bastante diligente. Y aquí el tema táctico importante es que nunca existe alfil C3, ya que viene caballo F4. Aquí, ¿qué amenaza el blanco? Pues seguramente F4, pero bueno, hace peón por y alfil D7, X y F4, el problema es que te entro con la torre en séptima y alfil B6 y hay bastantes problemas, ¿no? Entonces desarrollamos otra pieza, jugada más natural. Y aquí pues ya tengo todas las piezas desarrolladas, mejoro una pieza, alfil en B6. Y aquí A4 es un error bastante grave, ya que básicamente ya tienes bastantes problemas en esta posición, porque lo tienes todo un poco en el aire, como para generarte otra debilidad. Aquí la idea es hacer A5, pero tras muy bien, Faustino, a partir de aquí, nuevamente hace la primera jugada que deberías pensar. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera serían las capturas, pero alfil por F5 y torre por D5 no nos interesan mucho, tanto por alfil C3 como por simplemente alfil por F5. Entonces, amenaza el alfil. Dame aquí. Y aquí, pues, ¿qué tengo que hacer? Capturas. ¿Por cuál empiezo? Por esta, porque fuerza a la jugada del blanco. Bueno, torre por C2 también, quizá también transpondría, ¿no? Pero bueno. Peón por calle 5, fuerza a la jugada del blanco. Dama B3. Torre por C2, fuerza a la jugada del blanco. Alfil por F5, fuerza a la jugada del blanco. Te amenazo alfil E4. Y es que no lo puedes evitar. O sea, realmente, esto no es. Esta secuencia de Faustino desde torre C8 no es tanto profundidad de cálculo como disciplina. Profundidad de cálculo lo vengo más asociado a cuando hay muchas variantes, muchas opciones y tienes que ir descartando todas. Pero aquí simplemente Faustino ha sido disciplinado. Ha cambiado, ha hecho todas las jugadas forzadas y ha visto que aquí
ha empezado a valorar esta posición y ha dicho, hombre, le estoy dando mate. Tengo torre. Tengo dos calidades de menos, pero es que las piezas blancas no coordinan. Te voy a hacer KF3 jaque, cayó por D2, cayó por F1 y me voy a quedar con mucho material de más. De hecho, aquí abandono Lumia allí. Y con esto, Faustino se pone líder. De hecho, se ponía con 3 victorias y 2 empates. Y ha hecho más puntos que el año pasado en todo el torneo entero. Lumia Oye con esto es la tercera derrota seguida ante los 3 líderes que aspiran a clasificarse. Entre ellos ya está Aydin Suleimanli. Ya lo vimos el año pasado porque hizo 9,5 de 13. O sea, hizo 5,5 de las últimas 6. Fue una salvajada el torneazo que hizo. Y quedó empatado, pero no clasificó al final. También el otro líder es Andy Woodward, que ganó a Niemann ya el año pasado en Estados Unidos, en campeonato absoluto. Por lo tanto, realmente con 15 años apenas 2,600. De hecho, perdió la primera partida y lleva 4 victorias seguidas en este último caso contra Vedan Panesar, que es un jugador indio que precisamente se clasificó por el Open. O sea, también puedes clasificar al Masters, que es lo que intenta hacer Faustino, y también puedes clasificar a este candidato, al Challengers, ¿no? Y curiosamente que este último pues había ganado la primera y había perdido las 4 siguientes, ¿no? Únicamente Andy perdió contra Asaubayeva, que ha quedado campeón del mundo varias veces de Blitz y rápidas, una chica muy fuerte y que sigue invicta, y además ganando esto. Y además detrás de Carissa Yip, que también es otra joven campeona de Estados Unidos un montón de veces, que vamos a ver un momento crítico contra Max Wamberdam, uno de los locales que no está jugando muy bien. En esta posición de alapín bastante típica, en el que el blanco en algún momento ha hecho calle 5 y calle por C6, y se han quedado básicamente los dos con 2 peones aislados, uno el de D y el otro el de C, casillas muy buenas, la casilla de C5 para el blanco y la de D5 para el negro, y subiendo, y en esta posición crítica, pues la blanco hizo dama A4, buena jugada para bloquear el flanco de dama, y aquí dama H5, una jugada de ataque, pero una jugada que también provoca. Aquí, de hecho, es muy habitual que cuando estemos calculando una secuencia forzada y la descartamos, por lo que sea, hagamos una jugada muy floja. Este caso es un ejemplo muy, muy claro, porque aquí nada por B2 era interesante, pero es muy difícil valorar, porque aquí te empieza a perseguir la dama, no te la cazo, pero tampoco se va. Y muchas veces tienes que estar atento a, por ejemplo, bueno, torre D3 viene, va a venir la torre, o sea, ataques hacia el flanco de rey que tengo muchas piezas acumuladas. De hecho, esto es igualdad y es un jaleo bastante extraño. Aquí alfil A6 para evitar torre D3 y muchas veces sacrificar la dama va a ser una buena solución ya que tenemos el peón pasado de A. Va, esto es complejo. Aquí, pero el negro no tiene por qué hacer nada por B2 ni otra jugada. Entonces aquí seguramente Warmer un poco relajado dijo, bueno, pues entonces cambio este alfil y luego ya lo amenazaré. Pero aquí omite una cosa muy sencilla. De hecho, si queréis parar, es trivial. O sea, la idea es alfil por D5 y te voy a hacer KF6 jaque y te voy a dar mate, pues estás en red de mate. Entonces, de hecho os puedo girar el tablero si lo veis mejor. Y claro, hizo alfil E2, que es un pseudo truco para no perder directamente, pero aquí pues Carissa dijo, bueno, hago lo mismo, hago alfil E3, tienes una estructura lamentable. Y de hecho Carissa ganó bastante fácil esta partida, porque en algún momento, pues bueno, es que esta estructura tan mala te empieza a tirar el peón de H, te genera debilidades, en algún momento sí que puedes afinar para hacer tablas, pero bueno, no fue el caso. Y Carissa, pues eso, está a medio punto de los líderes. También tenemos a Maurici, que comparado con todos los chavales que estoy mencionando, pues ya está cerca de la jubilación, ya con 18 años. Recordemos que quedó campeón juvenil del mundo con solo 16. De hecho, a Agostino todavía le queda mucho torneo, en especial teniendo en cuenta que no ha jugado contra los que están en las 5 primeras posiciones, excepto él mismo, obviamente. Entonces, es prometedor, pero bueno, al final, que es un torneo espectacular. Además, recordamos que el Suleiman Lee ganó, hizo 5,5 de las últimas 6 el año pasado y ni aún así ganó. O sea, es una competitividad muy, muy bestia. Y los holandeses, los locales de Boigandino estarán muy contentos porque copan las últimas posiciones del grupo B. Lamy y Warmerdam, que eran pseudo favoritos, o al menos para quedar a la parte alta, Lamy quedó tercero el año pasado, por ejemplo, con 8,5. Y en este caso, pues van hacia el final con 1,5 ambos de 5. Y Roberts, que comentamos su partida con el vídeo pasado contra Faustino, que no tuvo una partida muy, muy bonita. Pues ahora con 0 de 4 se enfrentaba a Daniel Yufa, que está jugando también este torneo. Y vamos a ver, porque ha sido una secuencia bastante espectacular. Y de paso me sirve para comentaros algún temilla estratégico importante de la Najdorf. Entonces, bueno, en este caso fue una
o sea, una clásica, pero básicamente tendió a estructuras más de Najdorf o de enroque opuestos. Alfil de 7, todo esto es súper teórico, no hay mayor problema. El caballo va para 5, F3 alfil de 7. Todo esto yo lo he visto 1000 veces. Pero aquí hay que entender un poco cuáles son los planes típicos de la posición. Y yo creo que Yufa intentó jugar un poco por acumulación de piezas y no por temas. Y aquí el problema es que el ataque blanco va muy rápido. La idea de hacer G4 antes de H4, H4 antes de G5, es hacer H5. Entonces el plan del blanco es muy sencillo. De hecho, aquí ya torre C8 es un poco. Sí, amenazo caballo por B3 y B4 intento molestar, pero rey B1. Y aquí lo más típico en este tipo de posiciones, me suena incluso ver algunas partidas de élite en estas estructuras, entonces caballo por B3, la idea es comer de C, para que el blanco pues tenga el rey un poco más seguro. Y a B4, caballo A4, dama A5, este tipo de contrajuego es muy importante para evitar que el blanco en algún momento tenga un ataque muy cómodo por el flanco de rey. E intentar, pues, de algún momento tirar hacia el centro o buscar rápidamente contrajuego, alfil por A4. Pero aún así, este tipo de posiciones, a la práctica, yo creo que son bastante buenas para el blanco, porque es que mi plan es muy sencillo. Voy a hacer H5, G5 y reventarte. Y aquí, como tienes el alfil en D7, que no es lo más habitual y este tipo de estructura, es que tus piezas se estorban. Entonces, el negro tiene que afinar mucho para que este plan no funcione. El problema es que aquí caballo C4, un error bastante grave de concepto, porque es que H5 y G5. De hecho, aquí parece que el negro esté atacando, pero el blanco lo tiene todo súper bien defendido. Los alfiles defendiendo también apuntan hacia el enroque y aquí tras H5 la posición es terrible. Vamos a dar un par de ejemplos de la partida que hacen que sea muy relevante lo que estoy diciendo. H6, F4, simplemente voy a hacer G5. B4, claro, aquí B4 parece que está amenazando el caballo, pero también te estás dejando el caballo de C4. Entonces, Elin Roberts aquí juega muy bien en el sentido de decir, oye, ¿puedo hacer esto? Sí, pa'lante. Claro, porque si aquí me como la pieza, por ejemplo, me como el caballo de C3, pues me comeré este y luego me comeré este. O sea, me voy a quedar con pieza de más. No es que sea algo súper sofisticado. ¿Veis que un poco los problemas que tuvo Yufa es que no tuvo una respuesta? Llevaba un buen torneo Yufa, de hecho había ganado una y tablas del resto. Así que bueno, desde aquí también le animamos a seguir luchando. Pero el problema es que Elin simplemente tenía una precondición antes de enfocar esta posición, en esta partida, y realmente ha dicho, ¿puedo? Pues venga, para adelante. Y aquí fue bastante espectacular, porque aquí el problema es que Yufa ya tiene muchas piezas en el aire, de casa los dos caballos, y muchas opciones para ganar el blanco, realmente, en esta posición. Tengo todos los requisitos, por decirlo así. Entonces también quería mencionar en este punto, cuidado cuando intentéis ganar a un rival más flojo o tal, el concepto de complicar la partida, ¿no? En este caso, Daniel Yufa es más fuerte, en este caso unos 200 puntos que Lane Roberts, lleva 0 de 4, ¿no? Intentas hacer leña del árbol caído, pero claro, puedes salir trasquilado si realmente no estás intentando, te despistas un poco y no intentas refutar el argumento que tiene el blanco, en este caso de tirar hacia adelante. Aquí juego muy bien, tenía un montón de maneras, pero me gusta mucho lo que hizo porque es muy forzada y simplifica mucho su tarea de remate, que es KF5, peón por caballo de 5, todo forzado para comerme el alfil de 7, torre aquí y aquí simplemente peón por. La idea es que tengo el enroque más sólido del mundo, tengo pieza de menos, curiosamente, en vez de comerse una de las varias piezas que podía, que bueno, que luego había que afinar, aquí simplemente dice, oye, pero con todos estos peones voy a ganar sin pensar. Realmente muy bien enfocado. De hecho, aquí simplemente se cayó 5 G6 y es que el alfil de B3 os está cosiendo por todos lados. Y aquí hizo alfil por F5 y bueno, aquí simplemente el Improverse nuevamente solucionó todo por jugadas forzadas. En vez de intentar calcular cosas súper concretas que el negro tenga muchas jugadas, dijo, oye, voy a hacer esta, el negro tiene que comer, voy a hacer esta, el negro tiene que comer, le estoy destruyendo todo el enroque, tiene que comer el caballo, y aquí G7. Y simplemente se comió la calidad y bueno. Aún habiendo cambiado todas estas piezas y sacrificado y tal, es calidad de más y encima el alfil de B3 y el alfil de C1 defienden y atacan nuevamente y bueno, se impuso con bastante solvencia. Entonces fue una partida bastante chula. También destacar que con 1 de 5 en el B está Velimir Ivic, que era el favorito del torneo, bueno, a nivel de Elo, ¿no? Entonces, claro, es un torneo bastante duro.
Ya veis que nadie se salva en este torneo. Uno de los momentos más chulos, si lo veis, no sé si habréis visto el vídeo de Ivanchuk, es que Ivanchuk en la siguiente partida iba de negras. Entonces jugaron a Petrov, y ahora voy a comentar el momento. Este tipo de Petrovs, que lo he visto ya tantas veces, como la que ganó Wei a Erigaisi en la Copa del Mundo. El blanco tiene iniciativa y mejor espacio, pero tiene una estructura de mierda. Y a lo que pasa el tiempo, pues pasan cosas. Y el blanco, pues bueno, da igual esta posición. Bueno, el blanco se quede mejor, no afino del todo. Aquí al negro más o menos está reconduciendo el enroque. Bueno, en fin, una partida muy interesante en sí mismo, pero queremos ir un poco la partida porque para que veáis eso que el blanco tiene las piezas un poco raras, ¿no? Al final a 6 y todo esto. Entonces llegamos a la jugada 38. Aquí el negro tiene peón de más, pero el blanco tiene cierta coordinación. Y la cuestión clave es que no hay incremento hasta la jugada 40. Entonces aquí Ivanchuk, que ya tenéis, no sé, si 3, 4 vídeos famosos ya de él perdiendo por tiempo y lamentándose y poniéndose las manos en la cabeza, pues aquí jugó E6 Ivic, una jugada muy truquera. El problema de las jugadas truqueras es que si no caen en el truco muchas veces empeoras tu posición. Ahí, por ejemplo, dama por D5, torre F2, muchas jugadas eran interesantes para pasar la torre H2. Pero hace E6, que bueno, la idea es muy sencilla. Si comes, te hago torre por y abandonas. Pues Ivanchuk decide, en vez de hacer alfil C5 un poco más rápido, hacer alfil C5 cuando le queda un segundo. Y entonces aquí nuevamente Ivic hace otro error de bulto, que es intentar hacer una jugada al truco. Cuando simplemente peón por, estás un poco peor, pero bueno, la partida sigue. Pero hacer E7 que obliga encima a hacer torre 8 al rival. Yo que sé, aquí por ejemplo, el problema que tiene Ivic también es que Ivanchuk tiene un pre-move mental. Quiere decir, va a hacer alfil por D4, hagas lo que hagas, y si no, pues va a mover la torre. Y en este caso, E7, torre 8, y está perdido el blanco simplemente, porque ahora el rey está mucho más defendido, el rey del negro debe cambiar el alfil que hace que debilite mi estructura y se acaba imponiendo esta partida. Así que nada, desde aquí, curioso lo de Ivanchuk que también que esté en el B es un poco sorpresa porque él tiene 56 años y encima creo que hace más de 20 años ya ganó el campeonato, pero el Masters. Entonces es bastante curioso. De hecho, es súper joven este torneo. El siguiente con menos edad es el jugador local, el con mayor edad, el Lamy, que tiene 40 años. Y el siguiente ya es Giri. ¿Qué es Giri? El siguiente, que tiene 2 años menos que yo. Que, que es una pasada y es el más veterano del Masters, ¿no? De hecho, con él vamos a empezar porque está teniendo un Masters bastante deprimente a nivel de resultados. Entonces, Giri jugaba de negras contra Keimer, primera ronda, y vamos a ver todos sus errores porque es que son muy graves, ¿vale? Voy a ir bastante rápido. Juega un aceptado que ya lo ha jugado 4 o 5 veces en estos años pasados, no es su principal arma, pero bueno, sabe que son tablas, ¿no? Sí, se juega bien, claro. Entonces aquí llegamos a, bueno, una de estas variantes que aquí hay que saber E4, hay que saber sacrificios, pero llega un punto que, bueno, D por C5 es la mejor y este tipo de finales que, bueno, el blanco intenta llevar los caballos al flanco de dama, este alfil de alguna manera reconducirlo y, bueno, ir... bueno, es una cosa que recomiendo yo en mi curso, por ejemplo, este tipo de planes. Y la idea del negro es evitar que consigas F3, E4 y alfil E3. Si consigues eso, en general tienes una ventajita cómoda. Entonces aquí, alfil de 2, alfil de 1, veis que el blanco consigue la versión peor, ¿no? En vez de F3, E4 y alfil E3, pues alfil N1, pero todo apuntando hacia el flanco de dama. Y aquí, pues bueno, hace lo propio Giri, pone el rey, de momento nada súper especial. H6, esta jugada ya se pone un poco a tiro de caballo a 4. Pero aquí Giri está bastante confiado, realmente tenía razón para serlo, que es caballo de 4. Con esta jugada, tras peón por, alfil por, bueno, aquí podía comer de caballo, pero bueno, la idea es que aquí el blanco tiene un peón aislado, pero tiene torre C7. Y aquí, nuevamente, creo que pasa el efecto que le pasó a Warmerdam, que habíamos comentado antes. Calculas una variante muy larga, la descartas y haces una castaña. ¿Sí? Aquí alfil C6 era obviamente muy interesante. Pues estoy cazando la torre. Pero aquí tras alfil por A6, alfil B6, por ejemplo, cae de 5 es bastante similar. Torre por y bueno, te comes este, no hace ni falta, pero bueno, te comes este y aquí psicológicamente es bastante difícil jugar esta partida. No parece que el negro tenga condiciones de victoria tan claras como la del blanco y no parece que el blanco tenga tantas debilidades como para que
crea que pueda perder, ¿no? Entonces, puedo comprender que Giri no quisiera entrar aquí. También puedo comprender que Giri dijera, bueno, este final con 2 peones de menos tampoco puedo jugar a ganar, ¿no? No tiene mucho sentido si solo juegas a perder. Vale, compro todo. Pero aquí, por ejemplo, simplemente torre de 7 hubiera sido importante de valorar, ya que torre C8, rey H7 y bueno, se te hacen cabeza C5. Te gana la pareja alfiles, pero tienes un buen bloqueo. Vas a jugar a F5, alfil B5, seguramente vas a cambiar ese alfil. Y el negro no tiene ningún problema. De hecho, podría incluso apretar, porque tenemos muchos huecos en casillas blancas. Pero aquí hizo torre B8. Creo que confiando que aquí el blanco, pues dices, bueno, voy a echar la torre con calle de 5, voy a presionar D4, porque el blanco no puede mover el caballo porque me como el peón de D4. Pero claro, aquí jarrón de agua fría para Giri, que es simplemente torre C4 y gané una pieza. Entonces, a mí esto, no sé, parece un error que no lo he visto en todo el año a un Giri que lleva un 2025 muy, muy, muy bueno. Pero esto no es todo, vamos a ver, porque el festival de Giri en este torneo está siendo para comentar. En esta jugada de blancas contra Sindarov, tenemos, voy a pasarla muy rápido, un tipo de esto es bastante típico, lo puso de moda gamer de negras. La idea es que, bueno, el negro intenta evitar una estructura tan de Benoni, sino simplificar algo más moderno, ¿no? Todo esto es súper teórico, esto B6, todo esto. Y aquí todo esto es jugado, es como una estructura un poco de Caro-Kann. Pero bueno, hay un B6 raro, pero el caballo de B3 también está raro y el blanco no tiene pareja de alfiles, que es habitualmente lo que intercambias en la Caro-Kann. Y de hecho te voy a hacer KF5 y voy a presionar D4. No es una posición súper simple para el blanco, es lo que quiero que veáis. O sea, el blanco realmente no tiene facilidad para hacer D5, la casilla más protegida que el pentágono. Y tras dama C3, torre D7, pues ya veis que el negro tiene un plan muy sencillo. Es decir, bueno, yo te voy a atacar D4, todo lo que quieras. Pero aquí, esta posición crítica fue terrible para ambos, porque aquí, tras caballo, aquí tras B4, la idea es que, bueno, te voy a ganar el peón, pero te gano este, ¿no? Era un poco la idea de Giri. Pero realmente si sigues jugando, te pierdes un peón. Y aquí yo creo que había calculado a primera instancia a Giri caballo D3. Y ahora por torre C1. Que tiene bastante lógica, porque parece que estoy ganando la torre porque hay mate en octava, pero da más 6 y simplemente no funciona. O sea, yo creo que habría calculado esto y se habría confiado, ¿no? Aquí, por ejemplo, era muy interesante caballo de 3, y si caballo por caballo 5 y te estoy ganando la calidad. Y básicamente tienes que hacer C5 y bueno, el negro tiene muy buena compensación aquí. De hecho, me gustó mucho esta preparación porque, jolín, no sé, es como que el blanco ya tiene problemas, ¿no? Y te estoy jugando todo de ideas. Nuevamente, si juegas con una idea y ya pones en problemas a tu rival, es que es muy buena, ¿no? Luego también en la partida, aquí hizo caballo 2 Sindarov, que los dos, hay un vídeo bastante gracioso de los dos poniéndose a reír, dándose cuenta de lo que habían hecho. Por aquí te como de caballo, dama por y simplemente pues se iguala la partida, ¿no? Pero no, Giri, jolín, tú. Llegó a un final bastante complicado, que el negro tiene un poco más de espacio. Y aquí en la jugada, una jugada del control hizo un grave error que perdía la partida. A ver, esto no era nada sencillo, ¿eh? Por ejemplo, aquí creo que la que gana es F6 y esto es un final de estudio, ¿vale? De hecho, era justo pasado el control. Yo creo que Sindarov podría haberla encontrado, pero bueno, en fin, que esto. Los finales de peones siempre se pueden estudiar. Por eso yo lo que recomiendo, muchas veces que habláis del tema polémico de finales, hay que estudiarlos, ¿no? Yo lo que digo no es tanto si hay que estudiarlos o no, sino que hay que saber calcularlos. No hay que saber memorizarlos, sino saber calcular, porque aquí no hay ningún estudio que haya analizado exactamente esta posición, seguramente. Y tiene sus detallitos especiales, ¿no? Así que nada, con eso Giri pues tampoco pintaba muy bien la segunda ronda. Pasamos a la tercera, no os preocupéis, que Giri tampoco iba muy bien. También era el jugador local y el mayor, el más veterano. Vaya, una Nidors de estas teóricas, buah, todo teoría, buah, caballo 2, caballo B4, lo más normal del mundo. Y bueno, se lucha por casilla de 5. Y aquí teníamos partidas de correspondencia del 2015, por ejemplo. Aquí, pues bueno, si el blanco come de caballo, pues yo que sé, este alfil se mueve, se cambian piezas y se hacen tablas. La idea es que esto es medio novedad. Y aquí nuevamente el plan del blanco, ¿cuál es? Torre G1 y G4. Y aquí lo que quiero destacar es que hace torre G1, caballo B8, G4, y aquí ya se comete un error muy grave, que es alfil G6. Y no me parece tan difícil de ver. La idea es que, pues, un poco como la partida de Land Rovers, H4. No puedes comer porque G5 te va a atrapar ese alfil.
A5, pues H5. Si comes, como, y bueno, y valorar esa posición que te estás abriendo en casillas blancas. Podríamos argumentar que esto no es tan sencillo. A mí me parece bastante que al menos lo tienes que considerar, ¿no? Y lo que quiero decir es que aquí simplemente el negro puede hacer alfil H7 al mismo coste, por el mismo precio. ¿Para qué vas a hacer alfil G6? Quizá provocando este H4 y que piense un poco el rival, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aquí tras alfil D3, bueno, aquí juego más o menos bien Giri y aquí llegamos a la otra posición crítica que básicamente Van Forest tiene un final bastante curioso. Primero, el peón de D5 es muy débil, pero si lo atacas te cae el de G7. Y para defender el de G7, pues hay que mover el alfil y entonces quizá te molesto por otro lado. Y aquí tras torre 6 alfil E3 sí que me parece un error bastante grave, porque muchas veces cuando no hay amenazas, no hay jaques, no tienes nada, pues ¿qué tienes que pensar? ¿Qué quiere hacer tu rival? Y aquí es muy claro que el blanco quiere infiltrarse por casillas blancas, o sea, quiere activar el rey. Entonces aquí, en varios momentos, de hecho aquí también era buena y tal, simplemente tenía B3. Y evito un poco que pasen estas cosas y ya está, y la partida sigue. O sea, no, simplemente el rey blanco no juega, el peón de B3, si te lo vas a comer, pues te va a caer este. Y ya está, es un desequilibrio dinámico que hay que tener en cuenta en este tipo de posiciones, que no puedes hacer un ceteris paribus, no puedes decir, no, todas las variables tienen que permanecer constantes, no, hay que haber un desequilibrio constante, ese es el espíritu de la Najdorf. Y tras torre 8 simplemente el blanco coló el rey y bueno, esta posición es súper desagradable y la ganó con gran técnica Van Forest. Así que nada, es el único jugador local que más o menos está dando el pego. Y finalmente tenemos la partida con Eri Gaisi, que también, bueno, esta me hacía gracia porque era una catalana. Bueno, en este caso fue este orden. Y contra alfil E7, una idea que se puede hacer es G3. Y aquí, que es bastante cómodo, transponer a la catalana con KC3. Y aquí juego D por C y caballo B6, que no es tan habitual. Y aquí C5 es medio novedad. Ahí, por ejemplo, puse un problema en Twitter. Y la idea es que aquí una jugada que es muy antinatural en la catalana, aquí tiene bastante sentido porque E3 coordinas el caballo y tu alfil, apunta a las mismas casillas, apuntas a B7 y luego más adelante preguntas al blanco, al negro cómo se va a desarrollar y bueno, en general es interesante. Pero bueno, es bastante extraña igual, porque puedo entender que dama C7, alfil D7, alfil C6 y ¿qué estás haciendo el peón en E3, ¿no? Pero es una buena preparación entonces. Total, que aquí llegó un final, pero lo jugó muy mal. Bueno, aquí sí más o menos lo jugó bien. Aquí, por ejemplo, metió H4, que es una debilidad estratégica de todos los peones. Te van a quedar todos agujeros en blancas y alfil de negras. Aquí jugó muy bien Eri Gaisi, cambió este alfil. Y aquí, por ejemplo, otra posición crítica. Aquí, bueno, tenía varias jugadas interesantes. Caballo B1 para hacer KBC3, quizás la más sencilla. Pero bueno, que tampoco, que es una posición bastante incómoda. Pero aquí lo que quiero decir es que una cosa es que sea incómoda y la otra es que 3 jugadas después simplemente este es bastante tieso, ¿no? Aquí tuvo que ya hacer E4. Vemos como el peón de G4 neutraliza mucho la posición blanca. Entonces evita F3, evita que el caballo de 2 tenga libertad. Por ejemplo, por eso dejar el peón en H2 hubiera sido útil para en algún momento hacer H3. Y aquí, por ejemplo, vamos tirando para adelante, el negro va cogiendo ventaja y acabamos teniendo que perder un peón. Y este final simplemente estaba perdido. O sea, Erigaisi perdonó muchas partidas este torneo. Y aquí, pues no parecía tan difícil hacer caballo 8 y caballo D6. Mejorar este caballo y luego ya siguiendo presionando en E4 y luego ya, pues, siguiente asignatura, ¿no? Pero bueno, de hecho, después de G6, torre A8 y bueno, y aquí pues se consigue activar bastante. De golpe te pasa el peón de H y bueno, cualquier cosa y tablas, ¿no? Así que nada, el local, pues que le viene muy bien el descanso y que, bueno, esperemos que se recupere. Luego en el farolillo rojo le acompañan varios, varios jugadores. Tenemos a Arabin y el campeón del challenge de. Bueno, Arabin que subió a 7.50, ahora está en 2.7 pelados. El campeón del challenge del año pasado, Taidan Van Nguyen, que hizo 9,5 de 13. Que los dos empezaron bien con 3 tablas, pero perdieron las 2 siguientes, ¿no? Así que el descanso les está viniendo bien. Otro jugador en última posición que sorprende especialmente es Praggnanandhaa, que perdió las 2 primeras y cortó la sangría con 3 tablas. Pero, por ejemplo, la última partida que jugaba precisamente contra Giri, pues fue una Najdorf. Bueno, da un poco igual la partida en el sentido de la apertura. Bueno, una Najdorf con alfil B3, cualquier cosa. Más o menos jugaron ambos bastante bien. Alfil por C3 para no dejarte con el caballo fortísimo. Y se llegó a esta posición crítica
Que nuevamente, esto me recuerda a la Petrov que estábamos comentando antes, ¿no? El blanco tiene ataque, pero tiene una estructura lamentable. Y aquí este momento crítico, jolín, dama D4, la idea es que, bueno, si me cambias, te recapturo y luego si intentas comer en C2, pues tengo torre 8, torre aquí, algún tipo de presión, pero igualmente parece que ya el negro estaba, el blanco estaba con la sensación de, uy, me van a caer todos los peones, ¿no? Y aquí, de hecho, sí, es que me parece increíble. Daban por A3, se juega a 31, tampoco era la 37, ¿no? De apuros de tiempo, quiero decir. Simplemente daban por A3, es que no hay ningún coste. No hay ningún coste, no me estás amenazando nada. Y no es que haya una jugada que obliga a una jugada única del negro. Eso es lo que quiero decir. No es que ahora yo. Álvaro, no estás diciendo esta súper variante súper concreta. No, me lo está mirando. Hay varias contra todas, a menos un par. Y todas son razonables, no es que tenga que hacer una finura, ¿no? Y simplemente te comes el peón y luego, pues es que de hecho te puedes comer hasta el otro. Y hay muchos temas, muchas veces, que si intentas darme mate en H6, o te como en F6, o te como en H4, te doy jaques. Y ya veis que esto, pues bueno, Pragnananda y Giri merecidamente están un poco en el pozo después de ver esta quinta partida y agradecen bastante el día de descanso. Luego tenemos a Erigaisi contra Pragnananda, que fue la primera ronda. Vamos brevemente ver que jugaron aceptado y jugaron este dama de 3, que está volviendo a la popularidad, pero bueno, el módulo no le da mucha significación, pero nuevamente Erigaisi prepara muy bien. Y aquí hay que saber que en esta posición hay que hacer A5. Simplemente, como siempre. La idea es, curiosamente, despistar a la dama. Y ahora, tanto dama por A5, bueno, dama por A4 es bastante crítica, hay partidas de correspondencia de hace 10 años. Pero aquí la idea principal, comparada con la partida, es que ya no hay dama por B3, hay dama alfil por F7, ¿no? Es una posición, ya os digo, es todo muy, muy jaleo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la idea es que tras alfil A5, H3, simplemente te amenazo G4 y te gano la dama. No, no es que sea súper complicado. Y tras caballo por y alfil por F7, pues aquí estarías perdido. Si en roque te hago G4 y no hay ni sacrificios ni nada. Y si D3, que es lo que hizo Prag para precisamente forzar esto, simplemente tienes todas las piezas descoordinadas y bueno, y esta posición para jugadores del nivel de Arjun, de hecho, ni afinó y aún así tenía ventaja decisiva, o sea, ya para que os hagáis una idea de la ventaja que hay aquí. Del caballo en E7 que está mal, al final a 5 que no estás enrocado y bueno, y remató muy bien esta partida Arjun. Luego, en la segunda ronda contra Abdusatorov, una partida bastante mala, o sea, realmente no puedo defenderlo de otra manera. Una apertura sosa de estas que se cambian todas las fichas, que no pasa nada. Y llegamos otra vez a este tipo de estructuras de Carlsbad. Y aquí, tras dama 3, pues simplemente comer y hacer A6, pues tiene todo el sentido del mundo. Poner un cañón de 6 y todo eso. Quizá le molestaba peón por A6, que a veces se puede hacer, que es graciosa, pero es que no da igual. Pones el cañón de 6, o si quieres aquí haces B6. La cosa es que aquí hizo caballo 8 para hacer lo mismo, pero tras A6, ahora ya es una estructura un poco tonta. El peón de A6 está un poco en el aire, pero el peón de C6 es mucho más débil, ¿no? Y vamos tirando para adelante y jugó muy bien Abdusatorov y en un momento sacrifica el peón de B3 y llegamos a esta posición crítica. Y aquí, pues bueno, había que afinar simplemente. El blanco tiene peón de más, hay de menos, así que torre A5 y torre aquí, simplemente parar el peón de A y defender el de B parecía suficiente. Hizo D4, que me parece la peor jugada que he visto en tiempo, porque es que la secuencia forzada que hace Prag llega a un final que no tiene ninguna necesidad. O sea, puede hacer esto y ya está. Quitas el caballo, haces B3 y bueno, y ya está. Es que no sé. Y sigues la partida. Y el blanco tendrá que hacer torre B8 y tú se cambian los peones por todo. Quizá no vio que rey E2, que te está cazando el caballo, pues haces torre jaque de vuelta, pero también tienes caballo A5. Es que no. Con el peón pasado de B no puedes hacer calle 5 y torre por F7. Quizá eso le molestaba, pero bueno. Calle 5, torre por F7 y A7, no sé. Nunca lo sabremos. Pero tras D4, es que la secuencia que quiere hacer Prag es que, no sé, llegas a un final que solo puedes perder tú. Ahora tienes peón de menos. Y bueno, aquí es bastante curioso porque hizo torre A8, que es bastante mala. La idea es importante es hacer rey E3, B3 y G4. O sea, avanzar, salir de ahí, básicamente. Salir el rey y avanzar el peón. ¿Por qué? Pues si torre B7, que parece normal, torre aquí siempre va a recuperar el peón. Entonces es muy importante salir y avanzar esos peones para que luego no haya ese contrajuego cuando pierda el peón. De hecho aquí G4 buena y si B2, torre aquí y aquí pues ya no existe, en este caso ya no existe y el contrajuego y el blanco va a ganar con el peón pasado. Otra vez torre A8, pues bueno, se llegó a un final que
nuevamente lo mismo, pero aquí el negro tiene mucho más contrajuego. El G4 pues hace que sea mucho más punchy. Y aquí, pues nuevamente otro final de torres que Prag pues no defiende muy bien en este caso. Rey E6. Y bueno, y simplemente no tiene mucho progreso. Me quedo aquí y cuando me avances demasiado el peón, porque la torre ya no está en tercera, pues te doy jaques por detrás. O sea, no. Y mantengo la torre aquí porque si avanzas con el rey, pues tengo jaques por el lateral. No hay mucho más. Y bueno, tras rey G2, simplemente F4, D5 y esta secuencia de jaques. Y tras rey torre aquí, el blanco se va a colar con rey de 4 rey C5 o con F5 rompiendo hacia el flanco de rey. Entonces, bueno, ya vamos viendo bueno, que no está, que Prag no está nada fino, así que a ver si recupera, que recordemos clasificado para candidatos. Con 2 de 5 nos encontramos otra joven estrella, que también será 2-7 en breve. El jugador de 14 años, Erdogmush, que había hecho 4 tablas con bastante solvencia, las 4 primeras. Y luego la quinta jugaba contra Sindarov, que de hecho lleva un torneazo. Y bueno, cometió muchos errores tontos y le costaron la partida. Por ejemplo, el origen fue una, una apertura de alfil, creo que tiene este nombre. Y simplemente esta posición que se ha jugado muchas veces, TD4, que fuerza un poco al blanco, al negro, a quedarse con este aislado. Pero este aislado, bueno, haces peón por y el alfil de B3 no pinta nada, entonces te aprovechas un poco ese alfil. Y aquí, pues dama B6 y tienes buen contrajuego. Ese alfil no apunta nada, porque es como el alfil a veces de la francesa. El alfil blanco a veces para el blanco tampoco es tan útil, porque el negro pues va a poner todos los peones en blanco. Sí. Pero aquí ya cambio de caballo y le deja un aislado un poco más incómodo, porque los caballos pueden moverse más, ¿no? Pero bueno, luego más o menos juego creativo, pero aquí, por ejemplo, tiene esta posición que puedes simplemente recolocar el caballo de F6, hacer caballo de 7 para caballo B6, defender el peón de A4 y así poder mover la dama, o hacer caballo B8 y caballo C6 y nuevamente desestabilizar la dama y así presionar B2. Pero si aquí hace H5, que es una debilidad totalmente innecesaria, el blanco hace H3 y aquí caballo E4, todo un poco táctico y todo mucho pánico, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya se fue quedando un poco complicada la posición. Y aquí, claro, el problema es que te has debilitado. Aquí no estás mal todavía, pero te has debilitado a cambio de nada. Y aquí das oportunidades a Sindarov, que va, bueno, motivos tácticos, se va quedando en una posición crítica y llegamos aquí. Y aquí simplemente se cuelga. Tras alfil de 5, pues la posición es complicada, pero bueno, puedes hacer dama F6, no pasa nada. Pues si torre F4 y dama por C3. Pero alfil de 5 simplemente G4 y se te cae el alfil. Entonces, no sé, de hecho aquí todo esto es bastante forzado para no perder el alfil y aquí te están metiendo damage. Y aquí gana bastante fácil Sindarov, que Sindarov está perdonando un montón también, ¿eh? Simplemente esta, torre aquí para llevar la torre y aquí lo difícil de ver quizá es que aquí, bueno, si no haces dama C6 te ahorra G2 y torre F3. Y lo difícil de ver quizá es G5, G6 y el negro no tiene contrajuego, ya que no existe torre de 8, no existe nada. Curiosamente, tras C4 siguió resistiendo. Voy a pasarlo muy rápido. Bueno, partida que tengo opciones de ganar. Y llegó un final que es bastante conocido. Curioso. Aquí, esta posición, es conocido que este final, si el blanco pone la torre en A8 y te sube el peón, te va a ganar. Porque va a hacer F6. Entonces aquí era muy importante, como sabes esto, pues hacer jaques y decir, bueno, a ver qué pasa. Y no estas te comen los peones. Más por eliminación que otra cosa. Es ahí donde es interesante saber finales de peones. Aquí tras torre G2 y se puso a esperar, pero subió simplemente el peón. Y la cosa es que aquí, una vez llega a esta posición, porque claro, tienes que, bueno, tienes que en algún momento mover el rey, te hago F6 y ya está. No, no hay jugada buena. Si te lo comes, torre A8 y te voy a hacer torre H7 y te voy a coronar. Y si comes de rey, torre F8. Y si no comes, si por ejemplo, yo qué sé, hacer una jugada de espera, la idea es que te va a venir otro peón. Y va a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces no, el blanco simplemente gana, ¿no? El peón de F es muy importante. Si tienes el peón de F pasado y el de A alejado, pues ganas siempre. Es un concepto importante para... porque, por ejemplo, el de H y el de G son tablas, ¿vale? Si fueran peones de H o de G, serían tablas en este caso. Entonces, Sindarov lleva un torneo bastante guay. De hecho, tuvo un torneo... O sea, ha ido de menos a más. Y al principio sufrió un poco contra Gukesh.
Pero contra Bluebaum realmente es una partida muy guay. Aquí voy a contarla en un momento. Una India de rey que juega un montón Sindarov. Y de estas indias de rey que dices, qué bonito es el ajedrez, ¿no? Este A5, A5 que son muy modernos contra cualquier cosa. Y básicamente Bluebaum se queda en una posición que yo le he visto ganar hace 2 semanas en Bundesliga. O sea, que misma estructura y poco a poco que se le dan muy bien. Siempre juega así, ¿no? Entonces aquí, torre de 1, va poniendo bien las piezas. Aquí, bueno, tenía algunas cosas mejor el blanco, pero bueno. Y aquí vamos a la posición crítica. El negro busca estos huecos de casillas negras. Aquí simplemente caballo 2 y bueno, los cubro y te pregunto qué estás haciendo, ¿no? De hecho, es una ventaja bastante buena. Es el problema a veces de la India de rey que te quedas con alfil en C8 que no pinta nada y bastante pasivo. Pero aquí se come este peón y ahora tras caballo por D4, alfil por y dama G5, ya todas las piezas negras coordinan. ¿Qué pinta el caballo en A4? ¿Qué pinta ese alfil en C2? Y llegamos un poco al asunto divertido. Aquí dama H6, estamos presionando. Dama por D6 y aquí, ¡pum! Primer sacrificio. Dama por H3 solo da tablas, así que torre 6 intermedia. Y aquí era importante hacer o dama D7 o dama C7. Y bueno, la idea es que solo hay tablas, básicamente. Pero aquí hace dama C5. Y nuevamente aquí también tenéis vídeo, si lo queréis ver, de reaccionando de Bluebaum cuando le hacen esta espectacular jugada. Que de hecho os dejo pensar. Pensad, parad. Os recomiendo que paréis porque es una idea bastante, bastante bonita. Y la jugada es caballo de 3. De esta manera, si come de alfil, simplemente me como la torre y luego me va a comer el caballo, me va a quedar con calidad de más. ¿Sí? Y si come de torre, la clave es que esta torre ya no defiende en segundo, te voy a dar estos jaques y aquí G5 no puedes evitar que te haga torre H6 mate. Con una torre en séptima, pues incluso dama por G5 sería legal para tener torre G1, pero en este caso torre H6 mate. Así que con esto, esta brillante partida realmente fue bastante, bastante chula. Da ganas de jugar la idea rey, luego la juegas tú, palmas en 15 y se te quitan, pero bueno. También Sindarov, que bueno, salvó una partida bastante loca contra Gukesh. Vamos a mencionar unos pequeños momentos clave de esta partida en la primera ronda. Por ejemplo, se quedó Gukesh con el perfil de sueño de Carlsbad de negras, el caballo de 6 bloqueando y el peón de A4 débil, ¿no? Y luego más adelante fue incrementando la presión Gukesh y llegamos a esta posición. Gukesh hizo todo lo que hay que hacer. G6, H5, H4 y para generar estas debilidades en el enroque, que siempre estará más débil el rey blanco, estos temas de a veces de caballo G3 mate o así. Y luego en esta posición crítica, tras B5, tras esta presión aquí, por ejemplo, peón por, y era bastante difícil ver que, bueno, daba por C6 y no pasa nada, ¿no? Pero da un poco de miedo ese peón pasado. Y aquí hizo caballo B4 confiando en caballo por C6 y que ahora tras dama por B7 se podría comer el peón. Y aquí un zambombazo de Gukesh fue dama por B4, que es una jugada bastante brutal. Y encima, para más Inri, torre por A1, aquí se pasa al control. Entonces aquí Gukesh tenía bastante tiempo para aprovechar esta posición, que aquí tenía una secuencia forzada que ganaba. Me sorprendió que no lo viera, porque esto es bastante forzado. O sea, torre F1, te amenazo a doblar torres y darte mate, tienes que hacer esta, dama por C6, te amenazo mate, te amenazo mate. Y aquí quizá lo que no vio, que es bastante bonito, es que tras caballo F3 amenazo. Claro, aquí parece que si me comes la torre y torre por G2 van a ser tablas, porque al final es un 3 para 3, hay pasados por los dos lados. Pero aquí una jugada muy bonita que tenía Gukesh y la torre por G2. Si hubiera visto esto, hubiera ganado seguramente bastante rápido. Luego, esta posición que llegaron luego, sí está ganado, pero bueno, cualquier cosa. Esto me parece como los finales de damas ganados, ¿no? Que hay que dar 1000 jaques, hay que controlar 1000 jaques y no son nunca fáciles. Así que hizo tablas que tampoco me sorprende en esta posición. Luego tenemos a hablar de Gukesh, obviamente, que lleva 3 de 5, todavía tiene buenas opciones de llevarse al torneo. Con 3 de 5 también está Van Forest, que bueno, que hemos visto la partida que ha ganado Aguirre, que es el único holandés que está haciéndolo un poco bien, está manteniendo el honor del equipo. Y de momento hace buena su victoria con el ídolo local, con Giri. También nos encontramos a Fedoseev, que ha tenido el torneo más raro de los que he visto. Bueno, Fedoseev siempre ha sido un jugador bastante divertido en este sentido. De hecho, la primera ronda contra Niemann, bueno, ya lo habréis visto todos, ¿no? Pero jugó la misma Petrov. Que claro, lo que quizá no sabéis es que en Bundesliga, hace una semana, jugó en mi equipo y jugó Petrov las dos partidas.
Y hizo la misma variante. O sea, no estamos hablando de, uy, no me acordaba que esta variante, no sé qué. No, es que hizo la misma. Entonces aquí, tras Alpha G6, que es su idea, esto es novedad, G3, esto se habría preparado en que es lo que da el módulo. Y aquí simplemente hay que hacer dama C8. Y tras aquí caballo H4 y bueno, y esto es jugable. No sé, mucha teoría. Esta línea es muy salvaje. La que jugó Nepo. Entonces, cae por C5. Parece un truco interesante, pero aquí simplemente dama por B7. Y aquí abandonó. Se dio cuenta que se había confundido de variante. ¿Cuál es la idea? A ver, podéis parar si queréis. Pero la idea es simplemente que tras caballo A6, caballo I5 y no puedes comer el caballo de ninguna manera. Te voy a comer el alfil de D3 y vas a perder el caballo de A6. Entonces, bueno, tristes noticias para Fedoseyev, que realmente se recuperó increíblemente. El siguiente día jugó contra Keimer de blancas. Jugaron una Nimzo. Aquí seguramente hizo dama C2. No sé si para hacer. Hay muchas líneas de tablas. Pero aquí hizo KF3, no hizo E4, para jugar ajedrez. Un poco más clásico. Y aquí Keimer jugó una de estas líneas que yo he jugado muchas veces. Que muchas veces son difíciles de jugar. De hecho, se fue quedando un poco peor. El blanco fue ganando espacio en casillas negras, ¿no? Los alfiles no terminan de coordinar. Y llegamos a este momento crítico, que es bastante bonito. Aquí B5 era buena, pero Keimer hace B6, que parece bastante buena, ¿no? Tengo todos los peones controlando casillas blancas. Entonces tus caballos no juegan. Y ahora voy a abrir mis alfiles, ¿no? Pero que hay un trucazo, si queréis parar, que es calle B5. Y aquí tras peón por, dama por, torre F7. Peón por, es todo forzado simplemente. Te estoy haciendo la dama, tienes que comer y caballo C4, te como el alfil de A5 y para tu casa. Y con esto, Keimer, que había ganado bastante fácil la primera, perdía la segunda, pues bastante fácil. Y viceversa con Fedoseyev, que había perdido la primera colgándose en una. Recordemos que Keimer había ganado a Guiri, que se había colgado pieza en una. Fedoseyev había abandonado en una y luego se encuentra entre ellos y pasa lo contrario. Qué maravilloso es el ajedrez de élite, ¿verdad? De hecho, luego ganó a Keimer y luego la partida con Arjun, que Arjun llevaba +1, había ganado una partida a Prag y había hecho tablas del resto, ¿no? Entonces, Arjun entró en una de sus preparaciones de las 1000 que tiene. Y aquí en esta posición hay varias maneras de resolver esta posición. D por C, hay caballo C6, dama 5 es interesante. De hecho, la más divertida que vi es dama 5 alfil por. Y aquí alfil de 7, porque existe alfil A4. Bueno, en fin, esto es bastante infumable. Pero bueno, tiene su gracia. Pero aquí jugó peón por y jugó muy conceptual. Jugó bastante rápido, una posición que él sabía que quizás estaría peor. Metió de 5 y se enrocó, en puro estilo Ninzo India, de decir, oye, te faltan muchos tiempos para enrocar, yo ya me las apañaré para compensar ese peón de menos. De hecho, Erigaisi tenía bastantes buenas opciones, pero si os fijáis, quiero esta foto, ¿no? ¿Veis esta posición? Y ahora os voy a pasar la foto y vais a dar cuenta que el desarrollo, ¿vale? Quiero que os centréis en esto. ¡Pam! De esta posición que el blanco le faltan 3 tiempos para enrocar, ¿no? Quitar el peón y tal. Llegamos a esta que le faltan 2. Y aquí no se puede enrocar porque le estoy tocando el peón de G2. Sigues con el peón de más, pero claro, el negro ya ha desarrollado todas las piezas. De hecho, aquí empezó a jugar F5 y se fue complicando la posición. Y llegamos a la posición más bonita de la partida. Que aquí, tras dama de 5, que parece dominante, ¿no? El blanco no se puede enrocar, la torre F1 no coordina muy bien. Pero aquí le cayó un zambombazo, que es torre C3. ¡Pah! Y la idea es bastante bonita, que si te comes la torre, pues te va a dar mate con el caballo. De hecho, aquí la única para salvar la partida era D7 y a dama de 3, dama 8. Y dama por G5, dama por D8. Y simplemente esta posición, que bueno, el negro llega a tiempo a comer en D7 y hacer dama H4 jaque, por lo tanto no va a perder el alfil. Pero bueno, que en general se salvaba el blanco. Y aquí después de alfil A2, simplemente dama de 3, KF4 y bueno, simplemente ganó una pieza y se terminó imponiendo a uno de los favoritos, Erigaisi. Realmente un torneo bastante espectacular. Arjun empezó bien, pero con esta derrota se coloca el 50%. Igualmente con Keimer, que está teniendo un torneo muy regular, con 2 derrotas y 2 victorias. Y con el otro candidato, Bluebaum, que también está con el 50%, que había empezado bien, pero perdió una partida. Nos falta hablar de los 2 líderes que acompañan a Sindarov, Niemann y Abdusatorov. Niemann está haciendo un torneazo, está jugando muy bien. Y aparte de Fedoseyev, aplastó con solvencia a Arabin, una partida bastante técnica, y estuvo a punto de ganar a Abdusatorov en una curiosa partida de precisión, que vamos a terminar con esto. Que fue nuevamente una de estas Petrovs
curiosas, que se cambian muchas piezas. Bueno, esto lo voy a pasar, tenéis las partidas en el torneo. Simplemente aquí se simplifica mucho, pero el negro nunca está enrocado, ¿no? El blanco va desarrollando, el negro no se ha enrocado, el negro no se ha enrocado, el negro no se ha enrocado. Y aquí esta posición es bastante crítica, porque aquí tras torre 1, el caballo de B4 no llega a coordinar, está un poco en el aire, te estoy haciendo A3, te voy a ganar un peón. Y aquí calculó muy bien Abdusattorov y se comió este peón. Aquí repitieron unas cuantas veces. Y aquí la idea es que tras A3 tienes que hacer A6 porque es que tu caballo está atrapado. Y curiosamente, tras A6, luego tendrás la posibilidad de hacer torre de 8 o torre C8 o intentar amenazar a este caballo, o si no, simplemente comer el peón de A3, que creo que es lo más sano y natural, ¿no? Sí, no sé qué estoy diciendo con la torre. No me hagáis mucho caso. Llevo mucho rato de vídeo. Entonces, aquí la idea, tras alfil B1 jaque, es que justo el rey blanco no está coordinando muy bien. Y... el rey negro, perdonad. Entonces estás rey aquí. De hecho, rey de 7 perdía. Bueno, se quedaba bastante peor, pero a mí no me parece evidente. A vosotros no sé. Y aquí caballo de 6 era bastante chula porque me lanzó caballo de 8. Y si caballo C6, H4, estoy atrapando al rey. Pero nuevamente Abdusattorov no tiene miedo y tras alfil por simplemente esta posición tengo calidad de menos, pero es suficiente. De hecho, aquí simplemente hizo B6, coordinó las piezas, las defendió un poco entre sí y bueno, se acabaron haciendo tablas. De hecho, Niemann tuvo que hacer un poco las tablas porque el negro empieza a estar bien coordinado, ¿no? Así que nada, tenemos un torneo bastante emocionante. A Niemann todavía le faltan muchos pesos pesados contra los que jugar, entonces también vamos a ver que, bueno, tenemos 3 líderes en el A, 3 líderes en el B, todo puede pasar. Realmente está siendo un torneo bastante chulo. Y nada, espero que os haya gustado este formato, que con esto hemos podido hablar de todos los jugadores. Hemos dicho algo, sí, que me ha costado mucho hacer un hilo para todo. Así que nada, y os mando un saludo también desde este otro país que estoy, a ver si adivináis también. Y nuevamente gracias por el apoyo estos días y nos vemos en el siguiente vídeo.